Saludos cordiales. En nuestro curso de diseño y desarrollo de nuevos productos, en la semana 2, vamos a abordar el capítulo número 3 definido para esta sesión, donde vamos a entrar a abordar el inicio que toda empresa define a la hora de desarrollar nuevos productos. Yo les preguntaría, chicos, si ustedes estuvieran ingresando a un departamento de mercadeo y la empresa les solicita a ustedes una propuesta para el diseño de un nuevo producto, ¿por dónde empezarían? ¿Cuáles serían sus principales argumentos para poder iniciar un proceso de una propuesta, de un proyecto, de un nuevo producto? Probablemente en sus diferentes especialidades de su carrera base, a lo largo de sus carreras, en algún momento vieron la definición de la razón de ser de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, cómo definir estrategias. Y eso es elemental, es básico conocer cuál es esa razón de ser de los negocios, pero cómo en épocas tan convulsas o que requieren de cambios radicales, que requieren de reinventarse, que básicamente hay una aceleración en términos de los negocios, hay cambios en las formas de la compra y del consumo de los usuarios, donde todo se está generando de manera muy disruptiva. ¿Cuáles son entonces esas decisiones estratégicas que una empresa, pero sobre todo los líderes, o sea, ustedes como líderes, van a gerenciar para llevar a cabo esa toma de decisiones? Entonces, nuestro capítulo es muy interesante porque, como lo podemos ver, nos infiere un poco, incluso un poco de historia. Este capítulo, perdón, es la sesión número 2 del capítulo número 1, perdón, ahí me perdí un poquito, que nos hace una referencia del marco situacional, el marco de referencia que toda empresa y ustedes como líderes deben de considerar a la hora de realizar esos planteamientos. Entonces, debemos de tomar en cuenta todo un proceso, todo un ciclo que me va a dar un 360 a lo largo de los diferentes etapas o procesos por los cuales va a pasar esos proyectos y que nunca termina. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un proceso de 360. O sea, usted inicia con la idea, la va a testear, va a verificar la factibilidad financiera, la factibilidad administrativa, la factibilidad operativa, luego va a hacer, digamos, los prototipos, va a hacer el testeo de un mercado prueba, va a diseñar estrategias, va a hacer la bajada de las campañas publicitarias para poder persuadir e informar y educar a los usuarios de ese nuevo producto o servicio que usted tiene. Y una vez que finaliza, volvemos a iniciar. O sea, esta es una historia de nunca acabar que en cada uno de los procesos se mejora y se evoluciona ese producto o ese servicio. Entonces iniciamos con una de las frases, generalmente van a ver en todas mis presentaciones, me gusta iniciar siempre con una frase inspiradora, pero en este caso, si ustedes leen y se inicia y así se abre este capítulo número 1, que es un capítulo de referencia, el señor Leonard Goodstein nos dice que prever es más que tratar de anticiparse al futuro y prepararse en forma apropiada, lo cual implica la convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en los aspectos del futuro y modificarlos. Entonces, esta frase es poderosa. Si ustedes ven la literatura, se escribió ya hace algunos años, pero definitivamente ahí es donde se ve que un líder tiene visión, un líder anticipa ese futuro. Y entonces, ¿qué sucedió para muchas empresas que ya todos conocemos con lo que ha sucedido con la pandemia? Que no la vieron venir y dejaron a última hora lo que luego los catapultó. O sea, desde hace probablemente muchos años, las empresas se tenían que empezar a preparar para digitalizarse y no lo hicieron. Entonces, cuando esto les llega de sorpresa, fue todo una convulsión, fue todo un desequilibrio a nivel empresarial
a nivel operativo para poder ponerse al día de muchas cosas que tenían que haber empezado desde hace muchos meses. Imagínense una empresa que comercializa productos donde todo lo apostó al punto de venta. Y entonces, cuando el usuario, el cliente o el consumidor lo está solicitando desde su casa, por más que quisiera y por más que fuera fiel a esa marca o a ese producto, si la competencia estaba dando mejores soluciones, mejor accesibilidad para la adquisición de ese producto, eh, valores agregados dentro de esos aspectos de innovación, nos robaron el mercado. Entonces, eso es un excelente ejemplo de que un líder tiene que ser visionario y tiene que investigar. Esto es otro tema muy importante, chicos, que ustedes a veces puedan considerar que es aburrido, pero definitivamente hay una frase que a mí me encanta, que es: el que tiene la información tiene el poder. O sea, la información la vamos a obtener cuando nosotros nos educamos, cuando un mercadólogo debe tener cultura general, un mercadólogo debe saber de todo, debe probar de todo, aplicar restricciones, ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque necesita tener una visión global de lo que está sucediendo en su contexto para precisamente poder anticipar estas decisiones, verla venir, si me permite la expresión. Entonces, desde hace muchos años se hablaba, y en este caso es el señor en este libro, Alvin Toffler, de la tercera ola, nos hablaba ya desde hace muchos años que venía, o sea, él la veía venir una tercera ola que llamaba la sociedad, la llegada de la sociedad informática. Hoy por hoy es una realidad que nos ha cambiado la vida. Definitivamente, incluso vean cómo a nivel de la universidad, no sé si ustedes sabían, pero a pesar de que hemos tenido algunos ajustes, sobre todo en las plataformas de las sesiones sincrónicas, no ha sido mayor acople para todo el sistema que la universidad tenía. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben, pero la universidad desde hace 20 años tenía la plataforma de Blackboard. Entonces, toda esa cultura que se creó a nivel tecnológico, con sus pros y con sus cosas no tan buenas, pero finalmente sí estábamos todos habituados a esa cultura digital, facilitó muchísimo que simplemente fue un paso nada más a la parte de las sesiones sincrónicas. Primero con Collaborate y ahora con Teams. Entonces, ese paso fue más sencillo que imagínense ustedes que no hubiéramos estado acostumbrados al uso de plataformas digitales como se ha sucedido en otras universidades que ni siquiera han tenido esa cultura de una plataforma digital. Y entonces imagínense cómo pasar, o sea, un caos definitivo, pasar de una clase y una forma de impartir lecciones desde la modalidad presencial a toda la parte virtual. Entonces, imagínense ese caos que se pudo haber dado. Sabemos que, por ejemplo, en el tema de servicios estudiantiles hemos tenido sí que aprender porque hemos migrado de los servicios presenciales a servicios digitales, pero nos estamos acoplando. O sea, literalmente ahí sí nos agarraron en curva y estamos todavía fortaleciendo y depurando los procesos para que las consultas, todos los trámites se hagan de manera digital. Y eso pues ha sido un cambio muy abrupto y estarán de acuerdo, ustedes mismos lo han vivido, pero es parte de esa transformación. Llevemos eso a la realidad de muchas empresas donde, bueno, y si yo no lo puedo adquirir en el punto de venta, ¿qué hago? ¿Cómo hago para desarrollar o innovar un nuevo producto y ahora dónde lo coloco? Porque estarán de acuerdo que vamos a desarrollar, y tiene que ver con este y con muchos otros enunciados que vamos a tener en próximas semanas, donde muchos de ustedes han conocido a emprendedores, mucha gente que los cesaron en los trabajos y empezaron a emprender. Pero no es tanto que el producto esté bien, esté mal o sea una idea innovadora, sino que se debe nutrir de muchas otras partes. El mercadeo es como una silla y cada pata va a responder a lo que conocemos tradicionalmente como el producto, la plaza, el precio y la promoción. Y si una de esas patas se tambalea o se quiebra o se rompe, se cae la propuesta. O sea, se cae la estrategia de mercadeo. Entonces, eso es lo que ha sucedido con muchas pymes, que el producto quizás es de muy buena calidad, han tenido muy buenas iniciativas, pero la forma de cómo llegar, o sea,
el match a nivel de distribución ha fallado, los tiempos de entrega, la forma de pago, porque todos esos procesos que antes se daban de manera tradicional, hoy son digitales. Y ahí es donde definitivamente estamos a la puerta de lo que señala la literatura, la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que también hablaba de una cuarta ola de creatividad y que hoy nos ha agarrado dentro de toda esta situación en una situación donde definitivamente estamos ante la cuarta ola de creatividad y de la cuarta revolución, que definitivamente implican nuevos desafíos para las empresas, para los servicios, donde cada una de estas empresas se ha llegado a cuestionar muy bien su core business, o sea, ¿qué vendemos realmente? ¿Cuáles son los servicios? ¿A qué nos dedicamos? ¿Debemos transformarnos? ¿Qué debemos dejar? ¿Qué debemos de renovar? ¿Qué debemos de totalmente hacer de cero a nivel de los procesos? Y entonces ahí es donde las empresas empiezan a preguntarse, ¿qué comercializan realmente nuestras organizaciones? Y aquí de repente, ¿verdad? No todo tampoco es un tema numérico, sino que recuerden que son servicios. Hay fundaciones, hay organizaciones que no necesariamente venden un producto, pero sí un servicio de atención a los migrantes, un servicio de atención a todo el tema de equidad de género, servicios de atención a los niños, a los adultos mayores, en fin. Pero finalmente, dado toda esta revolución y toda esta disrupción en la cotidianidad que estamos viviendo, nos lleva a pensar cuál es la forma correcta de reprogramarnos, de reiniciarnos, porque lo que antes hacíamos, probablemente cuando ya todo esto finalice, no vamos a ser igual. ¿Verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, en la industria, eh, por ejemplo, cinematográfica. Cuando hoy por hoy ya los actores y las actrices, tal vez su meta no es tanto como trabajar para Hollywood, sino trabajar para las grandes productoras que a su vez son productoras que le están vendiendo a Disney o que le están vendiendo a Netflix, ya no necesariamente a Hollywood. ¿Por qué? Porque ya la meca del cine, de repente habría que ver cuando todo esto pase si la gente realmente va a volver con el entusiasmo y con el ahínco y con la inversión que antes hacía para ir a los cines, o realmente han descubierto que estando en casa pueden disfrutar y pueden estar mejor simplemente por una módica suma de lo que ya habían pagado, porque si ustedes revisan, las acciones dentro de Netflix incrementaron impresionantemente, o dentro de lo que conocemos como Zoom. Y en este curso vamos a ver, yo les voy a compartir muchísimos links donde, por ejemplo, ¿sabían ustedes cómo se generó la idea de Zoom? ¿Cómo se generó la idea de Netflix? Y que muchos les daban, no daban pero ni un 5. Incluso hoy, de repente vamos a tratar por ahí algún tema de Jeff Bezos, de Amazon. ¿Cómo empezó? Y cómo ha llegado a fortalecerse, porque fue una persona con mucha visión que la razón de ser del negocio no inició por lo que conocemos, pero que sí la vio venir, se fue transformando, se fue adecuando y hoy por hoy ha sido uno de los grandes ganadores en todo este tipo, o sea, estaban listos, estaban preparados y simplemente vino todo como anillo al dedo. Entonces, desde este marco, chicos, y ahí me disculpan para no decir chicos y chicas, voy a, si me permiten, pues cuando me refiero a chicos, ya saben que estoy hablando para ambos. La figura número 1.2 de la literatura nos refiere qué vendemos realmente en nuestras organizaciones. Y hay que hacernos esas preguntas. ¿Qué nos compran? ¿Por qué nos compran? ¿Cuál es nuestro producto ampliado o servicios? Yo lo resumiría prácticamente en cuál es nuestro core business. Y cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestro core business, vamos a saber por dónde tenemos, cuál es el camino adecuado. Para todo esto es muy importante que nada más nos replanteemos qué entendemos por core business. ¿Qué significa eso? Porque cuando ustedes van a tener como líderes que tomar decisiones, no nos podemos alejar de poder entender muy bien eso. ¿Cuál es el core business de la empresa para que lo que vayamos a proponer en desarrollo de nuevos productos, que igualmente no necesariamente son nuevos productos, nuevos servicios, pueden ser nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas? Tenemos que entender lo que menciona en la figura 1.3, las actividades del mercadeo. ¿Cuáles son esas actividades del mercadeo o del marketing? Lo hemos
Me imagino que ustedes lo han visto a lo largo de diferentes clases en toda su formación académica. Número uno, identificar las necesidades, deseos, situaciones específicas y expectativas de los clientes. Porque se recuerdan que habíamos hablado un poco en el desarrollo de nuevos productos en nuestra primera sesión, que es primero el huevo o la gallina. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Satisfacemos una necesidad y entonces hablábamos, ¿verdad? Que hay una necesidad que responde a necesidades básicas, como lo que desde un inicio hemos conocido como las necesidades básicas de Maslow. Pero tenemos necesidades creadas, que no es que el mercadólogo las cree. El mercadólogo lo que hace es responder anticipadamente a esa previsión que ve venir de lo que el usuario está requiriendo, está necesitando. Y para esto se va a ir muy de la mano con la investigación de mercados, que es vital. Mi preferido, la etnografía. No hace falta que usted haga, claro, pues por supuesto que este tipo ya empresarial usted va a tener que contratar una empresa que le ayude con metodologías de investigación para validar probablemente sus hipótesis de lo que usted está sintiendo que está sucediendo en el mercado. Pero si usted es observador agudo, trate de leer. Un mercadólogo debe tener como ese feeling, ese olfato de los negocios, ese olfato de las tendencias, de qué habla la gente, cuál es el trending, de qué es lo que mueve a la gente, qué los entusiasma, qué los modifica en sus acciones de consumo, de uso, tanto de medios de comunicación como de bienes y servicios. Porque entonces cuando yo entiendo esto, me va a ser más fácil como líder o como gerente poder empezar a vislumbrar caminos, los caminos adecuados que me van a llevar al éxito de una decisión adecuada. Entonces, eso me lleva, como bien lo mencioné en el esquema, a un diseño de productos o servicios que van a satisfacer esa necesidad. Por eso no creo que un mercadólogo crea la necesidad y luego persuade al usuario para que lo compre. No, él investiga y él lo que trata es de satisfacer y ver una oportunidad de negocio que hay que satisfacer, y estamos tan claros y seguros que hay una gran oportunidad de negocio para satisfacer, que entonces iniciamos un proceso donde definitivamente, como lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, asumimos un riesgo, porque igual tenemos que testearlo. Y muchas veces lo que proponemos no necesariamente tenemos que hacer un espacio. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que cuando Steve Jobs empezó a nivel tecnológico todos los sistemas de dispositivos, el primer producto que iba a lanzar era la tablet. Sin embargo, estaba viendo que muchas otras marcas, sobre todo asiáticas, estaban trabajando muy afanosamente para poder lanzar un celular eh, más digital, porque antes, pues básicamente los celulares que existían antes de que saliera el iPhone, básicamente lo que se hacían eran llamadas telefónicas y mensajes de texto, nada más. Pero ya se veía venir lo que estaba sucediendo y él ya tenía adelantos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dejarla, toda la inversión en investigación y desarrollo que tenía para la tablet, y empezó, como quien dice, a poner, si me permite la expresión, toda la carne en el asador para el desarrollo del iPhone. Y como decimos en mercadeo, el que pega primero pega dos veces. Y efectivamente, pues sucedió lo que todos conocemos y lo que ya sabemos que luego, ¿verdad? Eh, ya sabemos la historia de qué sucedió cuando se lanzó el primer iPhone. Entonces, ¿verdad? Rompen con estereotipos, y luego pues la competencia definitivamente va a tratar de siempre mejorar ese primer paso. El mercadeo que pega primero pega dos veces, y esa fue la gran diferencia, donde entonces una vez que Steve Jobs tenía consolidado el mercado, sus primeros diseños de iPhone, retoma las iPad y entonces sigue con ese diseño de producto. Que luego igual, pues si todos pues tenemos la información y la podemos buscar, que igual se las voy a compartir en los diferentes links de esta sesión para que puedan tener un poquito más de historia y referentes, van a ver qué interesante como muchos igual toman riesgos, pero ahí es donde van a tener una amplia diferencia con respecto a la competencia, mientras todos aprenden y conocen esos procesos, van adelantados. Entonces, vean qué interesante, eso nos hace que nosotros entreguemos y comuniquemos información sobre esas propuestas de bienes y servicios, hacer que los productos estén disponibles en los lugares adecuados, fijar cuáles son esos precios convenientes, que para eso los que estuvieron conmigo en gestión de mercadeo
hubo una sección, una semana donde vimos particularmente fijación de precios. Y si no lo sabemos, pues vamos a tenernos que ir a esa base para repasar esos conceptos de cómo fijar los precios de un producto, de un bien o servicio. Y a partir de eso, obviamente, hacer los lanzamientos, darle la atención y el seguimiento. Por eso decimos que todo esto es un ciclo de 360. Y entonces, como por acá nos dice el señor Peter Drucker, que es un gran economista, un gran administrador de negocios, que yo lo voy a estar citando mucho, muy particularmente en este curso de diseño y desarrollo de nuevos productos, si deseamos saber qué es un negocio, debemos de comenzar por su finalidad. Y su finalidad no es de fin, sino su razón de ser. O sea, su razón de ser es su core business. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es esa razón de ser, probablemente tomemos caminos y decisiones equivocadas, ¿verdad? Es el corazón, es el núcleo. Si nosotros estuviéramos, si esta esfera fuera la Tierra, la bolita roja es el núcleo, es la razón de ser, es el corazón de la Tierra. Entonces tenemos que llegar a esa esencia, al corazón de la empresa, para poder entender el por qué y el para qué la empresa hace todo lo que hace. Y a partir de eso, entonces, entender cuál es su misión en este planeta y motivarnos a innovar. Definitivamente, la meta del marketing es conocer y entender al cliente. También que el producto o servicio se venda solo. Y de nuevo, Peter Drucker. Esto es clarísimo, porque si nosotros leemos muy bien a partir de la investigación, de la observación, qué es lo que la gente requiere, ahí es donde viene la innovación. O sea, imagínense que si nosotros nos ponemos a analizar en un proceso digital como tan sencillo de un servicio como que se conoce como delivery, ¿verdad? Pero al final, eso antes, ¿cómo se llamaba? Servicio express. Antes de eso se llamaba mensajería. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Vamos a ver, el canal es el mismo, pero la forma de llevar a cabo ese proceso fue el que se transformó y fue el que innovó. Entonces, hay muchos procesos que mejoran y que hay alguien que simplemente, ¿verdad? Igualmente, ¿cómo nace Uber? A partir de una necesidad de satisfacer una expectativa que alguien, que sus fundadores tuvieron y que dijeron, claro, pero es que si yo lo tengo, ¿cuánta gente podrá estar sintiendo o deseando, esperando que alguien le brinde un servicio como el que yo necesito? Y son servicios que son fabulosos, porque si nosotros vemos un negocio como el de Uber, o el de Didi, todas estas aplicaciones, ellos tienen cero inversión, o sea, tienen inversión en la tecnología, por supuesto, sabemos, en todo el software, el app, todo lo demás, que no es nada barato, pero, o sea, ¿quién pone el carro? ¿Quién pone la gasolina? La mano de obra. Tienen, o sea, ellos sobre un servicio realizado le dan simplemente un porcentaje a quien lo hace, pero ellos no se hacen responsables de absolutamente nada. Y es un dinero líquido, o sea, facilísimo simplemente por inversión de tener una app. Y luego, pues obviamente, conforme se va desarrollando el negocio, irán saliendo mejoras que hay que hacer, servicios que hay que ir incorporando porque el mismo usuario lo requiere, pero no sé si me van captando la idea. No al revés, no es que simplemente yo voy a sacar un servicio a ver cómo me va. No, porque entonces ahí es donde, desde mi punto de vista, y digo, desde el punto de vista mío, puede ser que alguien no esté de acuerdo y es válido, pero desde mi punto de vista, un mercadólogo cuando hace una propuesta debería estar muy seguro que tiene prácticamente la propuesta ganada. ¿Me explico? No lo va a lanzar para ver cómo le va, porque entonces ahí la parte de lo que más adelante vamos a ver de la planificación estratégica no está muy bien planteada. Y por otro lado, como bien dice Teodoro Levitt, la creatividad es pensar en nuevas ideas. La innovación es hacer cosas nuevas. Vean qué poderosa está ahí esta frase. La creatividad es pensar en nuevas ideas. Pero cuando yo innovo, lo hago, realizo, ejecuto esas cosas nuevas. Y entonces, como les estaba comentando, ahí es donde viene mucho de lo que conocemos que en los últimos meses, en los últimos años, ha sido totalmente muy disruptivo y nos ha cambiado nuestra cotidianidad. La tarea fundamental de la empresa es determinar lo que desea
y lo que necesita el mercado para entregar satisfacciones de modo más efectivo y eficiente que los competidores. ¿Qué lo hace diferente este tipo de servicios, de entregas, de delivery, a una mensajería? O sea, yo me recuerdo, chicos, cuando yo necesitaba un mensajero para que fuera a traer un paquete o algo muy sencillo, ir a traer un cheque o un formulario, lo que ustedes requirieran, me cobraba 6,000 colones por ese servicio. Y habían empresas específicas, ¿verdad? Con motorizados, o cuando Pizza Hut, los motorizados no eran de Pizza Hut, sino que eh, se reclutaba gente donde a ellos se les pagaba por cada servicio, porque el core business de Pizza Hut no es tener gente motorizada, es vender pizza. Entonces, al final, lo que se cobraba por la pizza era básicamente para que se lo ganara el motociclista, porque al final para ellos eso es un valor agregado que el cliente lo pagaba finalmente. Pero no le interesaba tener motociclistas pagados, comprar motos, tener a toda esa gente metida en el seguro, no sé si me voy explicando. Y entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Que antes las empresas tenían que asumir un costo fijo al final por todo esto y el cliente lo pagaba. Hoy por hoy, como lo pueden ver, cada quien como pueda, hasta casi que en patineta pueden hacerlo. Bueno, hasta en drones, ahora ya sabemos que esos servicios ya llegan por drone, por supuesto que a partir de robots, ¿verdad? Por el tema de que en un inicio, pues el tema de, de sana distancia y todo lo demás, de tener por lo menos el mínimo contacto. Pero bueno, vean cómo nos hemos transformado en todos estos procesos. Entonces, en la figura 1.4 nos vuelve otra vez, ¿verdad?, a caer en el tema de entender los negocios. O sea, ¿por qué y para qué existe la empresa? O sea, ¿cuál es su razón de ser en términos de a qué clientes me quiero dirigir? ¿Cuáles son aquellas necesidades o qué necesidad es la que yo debo de abordar o satisfacer? ¿Por qué lo hago? Y al final, ¿cómo lo voy a hacer? Que si esto lo vemos resumido muy adelante, es repasar lo que ya en muchos de sus cursos, ustedes lo han visto a lo largo de sus carreras, definir un plan estratégico de mercadeo. El plan de mercadeo es una herramienta de gestión que determina cuáles son los pasos a seguir para alcanzar los objetivos determinados, en los cuales también vamos a determinar metodologías y tiempos. O sea, recuerden que el objetivo es el qué, las estrategias son el cómo. ¿Cómo voy a alcanzar el objetivo establecido? Que ahora vamos a dejar algunos ejemplos y yo les puedo comentar en nuestra sesión sincrónica un poquito ampliar más este tema. Entonces, ¿cómo definimos este plan de marketing? Creando y manteniendo congruencia estratégica entre las metas, o sea, los objetivos, y las capacidades de la organización y sus cambiantes oportunidades de marketing. Lo que antes un gerente de mercadeo planificaba para trabajar en el negocio, se proyectaba a 1 o 3 años. Hoy, dependiendo de la categoría en la que estemos, es de horas. De horas. Por ejemplo, en su momento, pues, en conversaciones, porque pues de repente a nivel de negocios con Stephanie Charpentier, que es la gerente de mercadeo de McDonald's, me decía, mira Lucy, o sea, las decisiones que antes tomábamos para un año, hoy las tenemos que tomar en horas. ¿Por qué? Porque con todo esto de la pandemia, de repente el Ministerio de Salud decía, cerramos durante todo el mes. Entonces todos los locales tenían que cerrar y ellos tenían que cambiar sus estrategias, sus promociones, la logística, la operación, la comunicación con los clientes en horas. Ustedes se imaginan ese cambio tan disruptivo. Y nosotros, había sido un gran reto para todos. Y les pongo este ejemplo porque ha sido una de las categorías más dinámicas, el de las comidas rápidas. Y bueno, el McDonald's, pues obviamente, de hecho a final del año pasado quedó reconocida como la empresa de mayor crecimiento en términos de ventas de comidas rápidas, sobre todo pues en términos de delivery. Tal vez no alcanzaron las metas que tenían porque nunca vas a comparar las ventas que se obtienen en un punto de venta, pero sí en términos pues, con toda la situación y con toda la oferta que se dio, pero están en primer lugar, son los líderes, porque supieron adecuarse, supieron verla venir y supieron prepararse y reaccionar de manera inmediata, como se los digo, en horas. Entonces, bueno, de repente imagínense cuando nosotros les dejamos casos que duran, ¿verdad?, una semana o les dejamos casos para que los vayan del proyecto final que duran 14 semanas, 15 semanas, cuando ustedes tengan que tomar decisiones,
chicos, van a tener nada más horas para resolver. Por eso tienen que agilizar, tienen que trabajar mucho con la mente, tienen que hacer muchos ejercicios de cálculo, de visión, de leer, de escuchar, de preocuparse por entender qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios, porque ustedes tienen que hacer ejercicios mentales para reaccionar. No hay recetas, no hay fórmulas. Y a ustedes lo que los va a diferenciar a nivel de gerentes es proponer, solucionar, no para ver todos los temas negativos, sino para proponer ante una situación cómo lo vas a resolver y cómo lo vas a resolver de manera única y diferencial. Por eso yo insisto mucho, los que han estado conmigo en diferentes cursos, ¿cuál es su valor diferencial? Eso es una palabra que siempre se los voy a hacer. ¿Cuál es su valor diferencial? No me dé más de lo mismo, no me copie ideas de lo mismo porque eso no sirve y así no nos van a hacer caso. ¿Cuál es su valor diferencial? Entonces, esa es básicamente la razón de ser de mi plan de marketing. ¿Cómo yo puedo mantener y crear congruencia estratégica entre esos objetivos y las capacidades de mi organización y las cambiantes oportunidades del mercadeo? Implica definir una misión clara de la empresa, o sea, mi razón de ser, establecer los objetivos de apoyo y diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias funcionales. Ahí es donde nosotros, que también vamos a repasarlo, pero si quieren que lo ampliemos, con mucho gusto. Yo no puedo innovar, yo no puedo proponer un nuevo producto o servicio si lo que ya tengo no lo tengo consolidado. ¿Valdrá la pena mantener la línea de los productos o servicios que tengo? ¿O tengo que eliminar? ¿O tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O tengo que ponerle algún ingrediente diferente? ¿Tengo que redirigirme a otros targets? ¿Tengo que cambiar el empaque? ¿Tengo que cambiar mi campaña publicitaria? ¿Mi razón de ser en términos de enfoque y de contenidos? Todas estas son las preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está pasando en cuanto a las tendencias del consumo u uso de ese producto o servicio? Y definitivamente, ¿verdad? Como lo habla la figura 1.5 de la literatura, nos va a definir ese enfoque estratégico. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico y por eso en los proyectos, en el proyecto final, esto es parte mucho de lo que van a tener que hacer. O sea, y por eso en cualquier planteamiento ustedes primero tienen que hacer una investigación, un diagnóstico, un análisis, o sea, porque eso lo que les va a permitir es poder determinar dónde están. Una vez que usted tiene ese contexto con todo lo que hemos mencionado a lo largo de, me imagino que lo han visto mucho, cuál es el contexto, qué dice la competencia, cuáles son los trends, qué es lo que está sucediendo, el análisis FODA, eso es un diagnóstico. Una vez, porque eso es lo que nos determina es dónde estamos, luego tenemos que responder hacia dónde queremos ir, o sea, cuáles son los objetivos, qué queremos hacer. Y las estrategias es cómo lo vamos a lograr, o sea, cómo vamos a llegar a obtener esos objetivos. Entonces, este enfoque es muy importante porque yo quiero que ustedes lo desarrollen en una dinámica que les voy a dejar de tarea para que lo discutamos en nuestra sesión sincrónica. Entonces, definitivamente, dentro de ese diagnóstico del entorno, pues básicamente era el famoso entorno macro y micro. Ya sabemos que el macro es todo lo que está fuera del rango de las decisiones de la empresa, como el aspecto político, económico, sociodemográfico, tecnológico, ecológico, legal, etc. O sea, bueno, la misma pandemia, ¿verdad? O sea, es un factor externo. ¿Cómo la pandemia ha afectado, en este caso, a las empresas, a los negocios, a la cotidianidad? Es un tema que no lo controlo, es externo a la empresa. Y dentro del entorno micro, pues son aquellos que sí están totalmente en control y en los cuales la empresa puede tener injerencia directa, ¿verdad? En el mercado, en la competencia, en los clientes, en los proveedores, en la red de distribución, las entidades financieras y las entidades de administración. Para entonces, como se menciona en la figura 1.7, poder empezar a trabajar nuestra planificación estratégica. Me gusta hablar de planificación porque planean solo los aviones. Y entonces ven qué interesante, tenemos todo el análisis, como lo vemos a la izquierda, del contexto, del macro y el micro, la razón de ser de la empresa, la misión, cuáles son sus valores, recursos y capacidades internas para poder definir entonces con esto los objetivos corporativos y las estrategias. Recordando que el objetivo es el qué y la estrategia es el cómo voy a alcanzar el objetivo definido. Luego vamos a hacer una practiquita con respecto a eso para saber si estamos muy claros en los objetivos y las estrategias. Entonces, ven, aquí está un resumen
Figura 1.8, que ojalá la puedan incluir en todos sus casos o en los desempeños que vamos a hacer. Es una guía para que nosotros podamos tomar en cuenta cuáles van a ser los caminos y las soluciones y las propuestas que vamos a generar. Y es así como vemos, bueno, este dato era antes, prepandemia, como un negocio como Airbnb, pues estaba muy por encima, imagínense, a nivel de ocupación en los hoteles, muy por encima de las estructuras. Entonces de repente usted llegaría a decir, si usted tuviera mucho dinero, la pregunta que se tiene que hacer, ok, si usted va a invertir en la bolsa de valores, ¿usted invertiría en los hoteles o no? O en cuáles sí o en cuáles no. O lo que está pasando ahora, en líneas aéreas, sí o no. O en este momento las empresas deberían de volver a alquilar toda la parte de infraestructura para que los colaboradores vuelvan a trabajar en las oficinas, sí o no. O hacemos un híbrido o nos quedamos simplemente en teletrabajo. Y entonces, ya esto se veía venir, chicos. Esto es un concepto muy importante que yo lo he hablado. Creo que incluso algunos de ustedes que llevaron cursos conmigo saben que es cierto, estando en bachillerato. Este concepto yo lo venía hablando muchísimo antes de la pandemia. El concepto de nesting, o sea, el secreto de la felicidad que está en casa. ¿Qué dice? El concepto viene del inglés nest, que significa nido, como nuestro nido, falco, y que básicamente es la gente prefiere quedarse en casa antes de ir a un punto de servicio. Pero hay mucha gente que insistía, insistía, insistía. Vino la pandemia y ya todos sabemos qué fue lo que sucedió. Pero esto ya se veía venir, ¿verdad? Como el tema de los famosos dark kitchen, o sea, usted tiene un centro de distribución, un centro de operación, donde la gente produce, compra, vende, se afilia con estos servicios de delivery, pero usted se dedica a lo que sabe hacer, que es producción. Lo demás lo hace con un aliado que conoce muy bien, de simplemente, como en este ejemplo, simplemente a partir de una oferta, de una descarga, se encarga de la distribución. Usted encárguese de lo que es bueno haciendo, que es la producción. Entonces mucha gente lo empezó a trabajar antes de la pandemia. Entonces cuando esto viene, los que estaban preparados, fue muy sencillo continuar y fortalecer con sus estrategias. Los que no, ahí fue donde resultó el caos y todavía hay mucha gente que no, es más, han tenido que cerrar porque obviamente en cuestión de horas y semanas no pudieron resolver lo que nunca habían trabajado en décadas o en años. Y entonces aquí tenemos otras estadísticas, imagínense, ¿cuáles son las apps más populares durante el coronavirus? Vean, Netflix, por ejemplo, Microsoft Teams, Zoom, Skype, FaceTime, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esto en el mercado, el valor de las acciones, de la forma de comportarnos, de sociabilizar, de interactuar, ha cambiado. Y por ende, todo lo demás que está a nuestro alrededor. O vean como, por ejemplo, cuando hablábamos de que, bueno, hoy por hoy, si nosotros no tenemos en nuestra cablera a Food TV, no podemos ver ningún partido clásico de Costa Rica. Entonces, aquí es donde, ¿verdad? Ahora todos es por afiliación, usted tiene que pagar y si no lo tiene, lo lamento. ¿Por qué? Porque todo se ha empezado a trabajar en nichos, en subsegmentos, en que todo es por paga y cada vez se va a transformar. O sea, va a llegar un momento donde la pantalla plana, como ya lo estamos viendo, simplemente va a ser como si fuera un celular. Van a ser puras apps que incluso igual yo puedo ver de cualquier país en cualquier momento y va a ser una aldea global. Ya no vamos a hablar probablemente ni de medios locales, como ya ahora se está dando, pero más todavía, ¿verdad? Porque todavía hay algunos que subsisten. Entonces, esto cada vez se está agotando. De hecho, si nosotros preguntamos, bueno, chicos, ¿cuántos de ustedes ven Canal 7, Canal 6? Y ustedes de repente, no, profe, no sé quién me está hablando, ¿verdad? Si yo les digo, ¿ustedes leen el periódico? Profe, ¿de qué me está hablando? Porque probablemente ustedes sí, obviamente están al día de las noticias, pero tienen sus propios canales, no necesariamente nacionales incluso. De eso podemos hablar en nuestra sesión sincrónica. Y definitivamente, pues repasar que dentro de este plan estratégico de negocio, nosotros para la toma de decisiones, antes de desarrollar una propuesta de innovar, de cambiar, de modificar nuestra parrilla de extensiones de línea de productos o de marcas,
nosotros tenemos que hacer un análisis de la famosa matriz BCG. Y se llama matriz BCG porque quien lo desarrolló fue la empresa de Boston Consulting Group. Ellos fueron los que idearon esta matriz para poder determinar, cuando usted llega a un negocio, poder definir dentro de su amplia línea de productos y servicios que usted tiene, a nivel de aporte hacia la empresa, llámese por rentabilidad, utilidades, ventas y su participación en el mercado, definir si esa línea o ese producto es un producto estrella de interrogación, perro o vaca lechera. Esto ya lo deberían de haber visto en algún momento, pero podemos retomarlo si tienen alguna consulta en la sesión sincrónica porque son conceptos ya muy básicos que de alguna manera estoy segura que ya lo han visto. Igual la literatura en la página 24 habla de la matriz de la expansión de los productos y mercados, donde tenemos los mercados existentes y los mercados nuevos, los productos existentes y los productos nuevos, donde la estrategia de crecimiento de una empresa consiste en aumentar las ventas de los productos actuales, ya sea en segmentos actuales, sin modificar el producto, o bien en estrategias de crecimiento para identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para sus productos actuales. Y ahí es donde entonces trabajamos sobre esta línea de vamos a generar los productos, vamos a hacer vamos a mejorarlos o hacemos algunos nuevos para penetrar a un mercado que ahorita no estamos llegando. O vamos a diversificar, o vamos a desarrollar productos, o vamos a desarrollar mercados. Entonces, de esto necesito que con base en la lectura y un poquito de investigación, ustedes fortalezcan sus criterios para que lo desarrollemos en la clase sincrónica, porque sí tengo algunas actividades. Y entonces así vemos cómo un negocio como Disney, que era básicamente un parque de diversiones, se diversifica. Y entonces amplía todo ese proyecto, toda esa parrilla de negocios en el negocio del entretenimiento, pero que conlleva a toda su participación, por ejemplo, en lo que se conoce como el Media Networks, donde tiene Disney Channel, ABC, el Freeform, ESPN, etc. Century Fox, 20th Century Fox, todo lo que son los parques de diversiones en sus diferentes versiones, en Europa, en Los Ángeles, en Orlando, todo lo que tiene que ver con el estudio del entretenimiento a nivel de producción cinematográfica, por supuesto Disney, por supuesto Pixar, todo lo que es Marvel, todo lo que es Lucasfilm y todo lo que es, igualmente que acá, 20th Century Fox. Y luego, pues, otro tipo de negocios como Consumer Products and Interactive Media, que tiene que ver básicamente con todas las licencias, todos los productos a nivel de licencia y merchandising. Entonces, es cuando un negocio sabe cuál es su razón de ser, que es el entretenimiento, pero desarrolla y diversifica diferentes líneas, todas en relación, pero con diferentes impactos en diferentes segmentos y con diferentes razones de ser en el negocio. Por ejemplo, vean qué interesante, hace precisamente 2 años, Starbucks lo que hace es tener una estrategia de crecimiento donde él amplía, o sea, ¿cuál es su razón de ser y su core business? Bueno, básicamente la venta de café, ¿verdad? Pero ellos vieron una oportunidad donde en Shanghái decían, bueno, la gente, los ejecutivos, todos los jóvenes ejecutivos venían a tomarse un café, pero veían probablemente un negocio donde requerían quedarse para tomarse un coctelito. Entonces, ¿qué hicieron? Ampliaron, o sea, pasaron de solamente vender café a vender cócteles. Entonces, vean qué interesante. Eso fue en el 2019, a mediados, finales del 2019, y con mucho éxito. Bueno, luego vino la pandemia, pues obviamente como todo negocio, pues ¿verdad? Quedó como en pausa, pero estoy segura que cuando todo esto pase, pues va a venir con más fuerza. Igualmente que con este producto, ¿verdad? Tenemos a la famosa Coca-Cola y luego como de repente dice, ¿cómo, verdad? Esto sería innovación, desarrollo de un nuevo producto, que es una bomba, por cierto. El día que lo probé por primera vez, lo había probado fuera de Costa Rica y me dio taquicardia y demás. Entonces, hasta que me di cuenta que, claro, me la había tomado rapidísimo, porque estaba muy buena, me la había tomado súper fría. Y en fin, ya después tuve que sabérmela tomar con moderación porque me afectó. Pero bueno, vean qué interesante, ¿quién iba a decir? O sea, eso es una bomba. Coca-Cola, que ya tiene cafeína per se y además café, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para satisfacer las necesidades puntuales de un segmento.
y hasta donde sea, pues le ha ido muy bien, pero esa es parte de la innovación, de la ampliación de la línea de producto y de la marca, una ampliación para alcanzar otros mercados, penetrar en otros mercados y al final hacer que dentro de lo que se llama el marketing share, la empresa tenga pues más absorción de dinero, de más compra y de más ventas, en este sentido, en la categoría. Entonces, con todo esto, chicos, para ir finalizando nuestra cápsula de hoy, tengo dos preguntas detonantes. Con todo esto que hemos visto, resulta que para la sesión que nosotros tenemos, pensemos, usted ha sido nombrado gerente de mercadeo en Dos Pinos y ha sido nombrado gerente de mercadeo en Florida y San Fran. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué sería lo primero que usted haría cuando llega a la empresa? ¿Qué solicitaría? ¿Qué haría para por tener como una radiografía de qué está sucediendo en la empresa con las diferentes líneas de productos y servicios? ¿Qué tipo de decisiones, a partir de qué argumentos usted empezaría a tomar decisiones y por qué las haría? Y si tuviéramos que hablar específicamente de un desarrollo de un nuevo producto o servicio para estas dos marcas, ¿qué propondría y por qué? Fundamentenlo con argumentos. Entonces, estas son las preguntas detonantes que vamos a desarrollar en nuestra clase sincrónica. Espero que hayan disfrutado de esta sesión que siempre con mucho cariño preparo y nos vemos en nuestra próxima sesión sincrónica. Cuídense mucho.